Hola amigos de La Habana y de sus historias escondidas. Estamos aquí junto al mausoleo del histórico yate Granma y es conocido por programas anteriores que en este lugar quedaba el Parque Zayas. Este era un bellísimo parque que debía su nombre a que la estatua que lo presidía tenía la imagen del expresidente de la República de Cuba, Alfredo Zayas. Este parque tiene una historia singular. No pasa como el mausoleo dedicado a José Miguel Gómez, que es la rotonda que se encuentra en la altura de la calle G, exactamente en G 29, ya que este es el resultado de la gestión de los seguidores del líder del Partido Liberal 15 años después de que este muriera. Con este parque no ocurrió así. Este parque lo mandó a construir Alfredo Zayas en persona, justo antes de que terminara su etapa presidencial. Por lo que se puede decir que Alfredo Zayas se mandó a erigir un homenaje a sí mismo. Los cubanos de la época tenían un chiste que era muy común, que era popular, porque la imagen de Alfredo estaba con una mano en el bolsillo y la otra señalando hacia el Palacio Presidencial. Y la gente decía, que Alfredo decía, todo lo que tengo aquí, me lo robé allí. De historias relacionadas a Alfredo Zayas vamos a estar llenando el programa de hoy. Ya sabes, como me lo contaron. Ahí va. La presidencia de Alfredo Zayas estuvo caracterizada por una marcada corrupción política, aunque bueno, no se puede asegurar que con él en el poder es que comenzaran a corromperse realmente los políticos en Cuba. Era conocido por varios apodos. El Chino, le decían, pues su cara dejaba ver rasgos típicos de los habitantes de esa gran nación asiática. Y porque además el hombre tenía una paciencia y una ecuanimidad típica de los chinos. También le decían el pesetero, pues con tal de coger cualquier cosa, se conformaba con lo que fuera en un negocio. Pero antes de seguir hablándote sobre su gestión presidencial, quiero contarte cómo fue evolucionando en política hasta convertirse en el mandatario de Cuba. El hombre nació en La Habana, exactamente en El Cerro, el 21 de septiembre de 1861. Su padre fue el continuador de la obra de Luz y Caballero en el Colegio El Salvador y allí estudió el niño Zayas. Se graduó de abogado en la Universidad de La Habana a la edad de 22 años y en sus inicios estaba inclinado hacia el autonomismo en cuanto al diferendo con la colonia española, pero con el tiempo fue derivando en un independentismo que era una reacción muy típica, común en los jóvenes de la época. En la manigua Mambisa el hombre nunca estuvo, pues al estallar la guerra del 95 fue deportado hacia las cárceles españolas que se encontraban en África y no regresó a La Habana hasta tiempos de la primera intervención norteamericana, intervención que aprovechó muy bien, pues gracias a su profesión de abogado y sus grandes dotes oratorias pudo abrirse paso sin problemas dentro de la vida pública cubana. El hombre ya se le veía como secretario de la Convención Constituyente en 1901, llegó a ser alcalde de La Habana y con el tiempo presidente del Senado en 1905. Hasta ese momento su carrera política iba a viento en popa y a toda vela, pero, señores, se le acabó el viento. Se le acabó el viento y la cosa se le complicó y eso te lo voy a contar en otro lugar. Sígueme. Mis amigos, a Zayas se le conoce entre los historiadores como el eterno aspirante por todo lo que tuvo que esperar para poder escalar finalmente al ansiado sillón presidencial. Como afiliado al recientemente creado Partido Liberal, trató de impedir la reelección de Estrada Palma en las elecciones de 1906, lo que provocó la segunda intervención norteamericana. 2 años más tarde, como era uno de los cabecillas de las partes en que estaba dividido el liberalismo, puso unas premisas sobre la mesa que se le tuviera en cuenta como vicepresidente si finalmente José Miguel Gómez ganaba las elecciones de 1908. Y justo aquí, en el Hotel Telégrafo, estaba centrado, fue el cuartel general de los liberales para aquellas elecciones que finalmente ganaron. Así es que a José Miguel Gómez no le quedó otra que tener durante todo su mandato de vicepresidente a Alfredo Zayas. Pero me han contado que se masticaban, pero no se tragaban. Tanto es así que el propio José Miguel propició la victoria de su oponente en las elecciones de 1912, el candidato por el Partido Conservador Mario García Menocal, con tal de no cederle el poder a Zayas. Zayas ganó por amplio margen las elecciones presidenciales de 1916, pero Menocal se reeligió de modo fraudulento, así que Zayas tenía que esperar 4 años más. Mis amigos, el diferendo con José Miguel Gómez y Zayas era tan grande que me han contado
que Zayas renunció al Partido Liberal, fundó el Partido Popular y posteriormente se alió con los conservadores de Menocal para finalmente ganarle las elecciones a José Miguel. Este último, indignado, se fue hacia los Estados Unidos a protestar y ahí lo único que sacó fue una pulmonía, que lo trajeron de vuelta a La Habana forrado en roble y listo para ser enterrado. Y fue así, renunciando a los liberales y aliándose con su anterior enemigo, que Alfredo Zayas alcanzó finalmente la presidencia de Cuba en 1921. Y ahora sí, vámonos para casa del maestro Don Ciro Bianchi. Sígueme. Don Ciro Bianchi. ¿Qué tal? Sí, amigo. Ciro, estoy contando historias que parecen de San Nicolás del Peladero. Estás hablando de Zayas. De Zayas. Imagínate. Partido Liberal, Conservador. El Partido Popular, que era llamado el Partido de los Cuatro Gatos, que es el que lo lleva al poder en el 21. Es un partido tan raquítico, tan pequeño, tan minoritario, que, que le decían de los Cuatro Gatos. Pero después da la casualidad, según se cuenta, que el premio mayor de la Lotería Nacional cae en Palacio y con el número 4.444. O sea, 4 que gato en la charada, los Cuatro Gatos. El problema de Zayas es que Zayas se hace una alianza, una coalición con Menocal, que es su enemigo, ¿no? Es su enemigo político, porque Menocal es conservador, pero hace una alianza con él y crean lo que se llama la Liga Nacional, una coalición llamada la Liga Nacional que lleva a Zayas al poder. ¿Cuál era el clic de esto? Que 4 años después, Zayas le facilitaba el triunfo, desde el poder le facilitaba el triunfo a Menocal. 4 años después, Zayas quiso reelegirse, pero Menocal le ganó la asamblea postulatoria. Y entonces, con tal de no darle el poder no ayudar a Menocal, que lo había ayudado a él, pero que le había dado la mala cuando la chambelona, pacta con Machado por 5 millones de pesos, que le iban a pagar, se le iban a ser pagados a través de la renta de la lotería y garantizados con los pagarés de Laureano Falla Gutiérrez, que era el hombre más rico de Cuba entonces. Menocal fue a verlo y a quejársele que le había dado la mala. Y Zayas le dijo, ¿y cómo duele eso? Porque él se lo había dado, claro. Menocal se lo había dado. Se la tenía guardada. Zayas era un hombre muy curioso, un hombre muy corrupto. Bueno, lo vimos cuando Santa Clara. Pero, por ejemplo, cuando se le subordinan el movimiento de veteranos y patriotas, ¿cómo lo resuelve? Va a Cienfuegos, donde está el Salo Laredo Bru, que es jefe del movimiento, va con una libreta de cheques. Y empieza a dar y compra a la gente, que no eran tan patriotas, compra a la gente y se acaba la revuelta. Él tenía esas cosas. Era un tipo que supo maniobrar muy bien. Zayas no era precisamente un mandado, ¿no? Zayas lo que era un hombre muy hábil. Zayas quería, había una situación muy difícil en Cuba con el azúcar, con el precio del azúcar, y Zayas quería un empréstito de 50 millones de pesos. Pero tenía aquí un individuo que fue, primero fue un enviado especial y después se convierte en el primer embajador norteamericano en Cuba, porque fue en ese momento en que las relaciones empiezan a nivel de embajada, porque se mantenían a nivel de ministro plenipotenciario hasta ese momento. En ese momento Estados Unidos solamente tenía embajada en Canadá y en Perú, en los países de América, y el tercer país que hace relaciones a nivel de embajada es con Cuba. Entonces, le mandan a este hombre, Kreuzberg, que era prácticamente era un interventor, era el tipo de la injerencia. Le dictaba memorándum, le pasaba memorándum, le impuso a Zayas que eligiera un gabinete que se llamó el Gabinete de la Honradez. Imagínate tú, si tú le llamas a este Gabinete de la Honradez, es que los otros eran ladrones, ¿no? Entonces, Kreuzberg, que era un hombre muy alcohólico, muy alcoholizado, desde el bar del Hotel Sevilla, que era el gran hotel de lujo en esa época, no existía el Hotel Nacional todavía, le mandaba unos memorándum a Zayas dándole órdenes. Y entonces Zayas un día filtró uno de esos memorándum a la prensa, lo publicó a la prensa, se armó el escándalo, la injerencia del diplomático norteamericano, que lo hizo quedar muy mal parado, pero también quedó muy mal parado el gobierno porque el gobierno se estaba dejando mangonear por Washington. Pero ¿qué pasa? Que Zayas, cuando le subió un poco el precio del azúcar y le dieron el empréstito de los 50 millones, rompió con el americano y empezó a hacer otra vez lo que le daba la gana.
porque Zaya era así. Es un tipo que en el año 13, cuando deja de ser vicepresidente de la República, recibe un sueldo de 500 pesos mensuales por escribir una historia de Cuba, que tenía capacidad para hacerlo y tenía documentación suficiente para hacerlo. Documentación que la viuda donó al Archivo Nacional cuando él muere. Pero no es que escribió nada. Cuando se murió en el 34, o sea, del 13 al 34, cobró 500 pesos mensuales por escribir una historia que nunca escribió. Y era así, él era así. Este Crode, hay una anécdota muy interesante. Crode es un hombre alcoholizado, pero se le presenta una complicación, no sé, un apéndice reventada, no sé qué pasó, que hay que recluirlo en una clínica, en la Asociación Cubana del Cerro, que era la clínica de la gente pudiente de ese momento. Lo reconocen, el médico, hay que operarlo. Bueno, el problema no era operarlo, el problema es que un hombre tan alcoholizado, quitarle la bebida de pronto podía traerle serios problemas. Y entonces se decide darle un trago para la mañana, un trago al mediodía y un trago por la tarde. Ya el otro día sale el hombre de la anestesia. Tú sabes que las operaciones cuando aquello no eran como ahora, que prácticamente te operan caminando, ¿no? Y entonces, mire, un enfermero dice, embajador, mire, se ha llegado a este acuerdo, su trago. Dice, no quiero nada. Por la tarde, después del almuerzo, mire, embajador, su trago. No quiero nada. Dice, qué interesa, qué hombre, qué resistencia ante la adversidad, qué sentido de la vida, que esto que lo otro. Bueno, y el trago por la noche, embajador, mire, el trago, dice, sí, los tres. De por la mañana por los tres. Y Zaya era un hombre que estaba casado con una mujer que se llamaba María Jaén, que le decían María Centén, porque decía que en sus buenos tiempos había ejercido el oficio más viejo del mundo y cobraba un centén por el servicio. Y entonces, ciertamente Zaya era un hombre que ella lo arañaba. ¿Cómo que lo arañaba? Sí, lo engañaba. Lo engañaba. Entonces un día los asesores de Zaya, esto me lo contó un tío de mi padre que fue chofer de Zaya, déjame decirte que esto o sea, que viene del cojito ahí, viene de la casa. Y cuando Zaya vivía todavía en Morro y Cárcel. Y Zaya vivía en Morro y Cárcel. Bueno, Zaya cogía el tranvía en su casa y se pagaba en el Palacio Presidencial. O sea, era una cosa, iba al Palacio en tranvía. Y entonces, eran unas 2 o 3 cuadras, no era más. Y entonces se reúnen los asesores y le dicen, mire, no era presidente todavía, queremos conversar con usted una cosa, pero muy delicada. Bueno, dígame, no, es un problema íntimo, pero dígame, es que es un poco difícil, doctor, plantearle este asunto. Pero bueno, ¿qué cosa es? Bueno, mi mujer. ¿Y qué quieren ustedes que haga con ella? Bueno, doctor, hemos pensado que una solución puede ser que usted se mude de barrio. Mala solución, porque aquí ya me conocen, pero ahora si me mudo me van a conocer en otro barrio también. Entonces mejor ya me quedo aquí. Y ahí siguió. Maestro, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya tú sabes. Nos vemos la próxima semana. Sí, como siempre. Amigos, la invitación queda hecha para encontrarnos juntos la próxima semana. Ustedes, el maestro Don Ciro Bianchi y yo, Lieter Ledesma, para seguirle buscando los colores a la historia. Nos vemos la próxima semana. Chao.